oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque pueda parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única, nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñenos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Manuel, buenas noches, ¿cómo estás? Ricardo, muy buenas noches. Muy contento de grabar, de estar en la mesa compartiendo contigo y saber cuál es el tema de hoy, pero sobre todo aterrorizado por adentrarme en el mundo del desconocido, en el mundo de lo desconocido más bien. Sí, claro, este viaje que hemos compartido ya son 15 capítulos y qué bueno que la gente sigue con nosotros. Agradecerle a toda la gente, tanto mexicana, que son de nuestra nacionalidad, y los que están en el extranjero apoyándonos. De verdad, muchas gracias. Y pues Manu, antes de adentrarnos al tema, me gustaría preguntarte, ya como sabes, ya vieron en el título, ¿qué tanto sabes de los experimentos que ha hecho la humanidad sobre combatir el sueño para prolongar la eficacia del ser humano, de que sea más productivo? Mira, sobre algo meramente científico y algo que tenga una prueba refutable, tal vez no tengo el conocimiento vasto como para debatir el día de hoy, pero sí la intriga y el hambre para poder saber qué es lo que ha pasado con la humanidad, porque creo que también, lo hemos dicho anteriormente, el humano siempre ha intentado jugar a ser Dios, de poder potencializar algunas cosas en experimentos que lamentablemente la mayoría han salido mal. Y la historia nos ha enseñado que ocultarlo o ignorarlo sale mejor que platicarlo en una mesa. Pero para eso están Miedos Nocturnos, para poder dar un repaso a todo aquello que tal vez la historia nos ha hecho olvidar, pero que aún así queda una mancha muy grande. Sí, de hecho, y yo creo que hasta la misma gente puede decírnoslo, descartando ahorita un poquito lo que es el tema para no adentrarnos antes de platicarlo. Yo creo que un experimento que fue muy famoso y que marcó un hito en la historia de la humanidad reciente fue el de la oveja Dolly, sí, renació. Fue que le hicieron un doble, ¿no? Ajá. Sí, básicamente, pero murió al instante, ¿no? Sí, no duró mucho tiempo. Entonces, sí, es uno de los experimentos que más recuerdo, sí, cierto. Y de hecho ese fue por incubación, o sea, fue un método científico, meramente científico, experimental, y que hay registro y que se hizo público para que se evitara hacer, pero desgraciadamente la humanidad nunca está quieta y vuelve a repetirlo por más que se cometa un error, ¿no? Claro, y vamos a lo mismo, replico mi comentario, yo creo que lo voy a replicar muchísimas veces el día de hoy. El humano va a intentar ser muchísimas veces ser Dios, convertirse en aquello que anhela, pero lamentablemente hay mucha sangre de por medio y yo creo que eso está mal tanto en seres humanos como en seres animales, en seres vivos básicamente. Exactamente. Y pues bueno, hablando de seres vivos, vamos con seres humanos y vamos a adentrarnos en el tema. Durante nuestra vida, la mayoría de nosotros, o todos, hemos experimentado alguna vez el no poder dormir a la hora que acostumbramos ir a descansar. Ya sea por estar viendo alguna red social en el móvil, una serie en una plataforma digital, estar de fiesta con una buena compañía, o también por motivos alejados de cualquier felicidad, que nos puedan generar insomnio o preocupación. Pero, ¿qué pasaría si por alguna razón no puedes dormir por más de una semana? ¿A qué terreno peligroso seríamos capaces de entrar? ¿Podríamos conocer la locura misma para quedarnos inmersos dentro de ella olvidando todo lo que éramos hasta perder la capacidad de dormir? ¿O solo tendríamos una oportunidad más
para volver a descansar y no despertar jamás. Pues bien, hoy trataremos de darle respuesta a todas estas preguntas con los temas que les vamos a mostrar a continuación. Para empezar, platicaremos del experimento ruso del sueño de 1940, un hito en redes sociales, un hito actual, que hace muchos años estuvo muy de moda. Muchos youtubers, mucha gente que es viral en internet trató de hacer más viral esto y se fue replicando como una cadenita, ¿no? Sí, justamente es lo que te iba a comentar. Hay algún momento en la cultura popular, principalmente con el inicio del internet, donde muchas historias son escritas o contadas, en primer lugar, en blogs de una comunidad. Una vez que se establece ahí, principalmente en Estados Unidos, creo yo, es cuando se replica ahora en diferentes países, aquí en este caso en América Latina. Después de eso, cuando empieza la inquietud, lo que más nos llama la atención es que no sabemos el origen de la historia. Y yo creo que eso es lo que le da una capa de autenticidad para poder replicarlo, y una historia que te puede intrigar y sobre todo que te puede llamar la atención. Después, como tú lo mencionas, los youtubers iniciales, en su momento, agarran una historia y obviamente la van a potencializar. Y ahí es donde se empieza a replicar la historia. Principalmente porque sabemos muy bien que es como el hambre y estamos pecando de gula. Queremos más. Y justamente este tipo de historias, como no tienen una aversión entre la realidad y la ficción, justamente porque no hay un origen pues previo a un origen que nosotros tengamos o estemos conscientes, pues yo creo que en nuestro imaginario colectivo se siente como verdad. Exactamente. Es justamente eso lo que da pauta que muchas de estas historias tengan una validez, ¿no? Por decirlo así. Antes de que llegue a esa parte, hay que aclarar que esta historia es muy tenebrosa, es muy macabra, y que fue alimentada por las redes, exactamente como tú lo dices, y desgraciadamente el origen real es un tanto desconocido. ¿De dónde surge toda esta información cuando no hay un registro, ¿no? Bueno, vamos a platicar primero del origen, justamente, y es un poquito extraño conocerlo, pero vamos a adentrarnos en él. No sabemos qué tantos oscuros experimentos se han llevado a cabo en nombre de la ciencia. Aquellos que se apoyan en recursos de origen público están documentados ampliamente y parecen limpios porque son de dominio público, precisamente, los cuales no ocultan en apariencia su contenido y los resultados de estos. Pero, ¿qué hay de aquellos que son financiados por entidades privadas o militares? Quizá ahora la situación esté controlada, pero hubo una época en que esos experimentos, además de ser parte del avance científico, respondía a cuestiones de Estado, dirigidas por los altos mandos de algunos gobiernos, con la única finalidad de que su poder se incrementara. Las dos guerras mundiales dieron mucho de qué hablar por sí mismas, pero fue el surgir de la Alemania nazi y sus actos atroces que haría Hitler durante su régimen autoritario, su derrota, y la posterior Guerra Fría, lo que obligó a otros países a investigar más a fondo para equipararse en cuanto a cuestiones científicas se refiere. Recordemos que la Unión Soviética y Estados Unidos mantuvieron una carrera científico-armamentista durante y después de la Segunda Guerra Mundial, haciendo varias pruebas de todo tipo en cualquier rama. Pues bien, fue en Rusia donde un grupo de investigadores podría haber llevado a cabo uno de estos oscuros y crueles experimentos a finales de los años 40. Con la finalidad de buscar un mejor rendimiento en el campo de batalla, los científicos rusos se habían puesto a investigar sobre la capacidad de limitar el sueño a los seres humanos, lo que los llevó a la creación de un nuevo gas experimental que prometía erradicar la necesidad de dormir de los seres humanos. Para ello, necesitaban probarlo, pero no lo harían con voluntarios como podría esperarse. Los investigadores mantuvieron a 5 personas despiertas durante 15 días, utilizando un gas de base estimulante y, como lo dije, en base experimental. Estas personas eran prisioneros políticos que habían sido condenados por el delito de traición al Estado ruso. Los individuos fueron escondidos en un habitáculo sellado, desde donde los investigadores pudieron monitorizar sus efectos. Los sujetos convivían en pequeñas habitaciones llenas de libros, somieres, sin ropa de cama, agua corriente, un váter y comida ahumada para sobrevivir un mes.
micrófonos repartidos por la estancia recogieron los escalofriantes resultados. Y pues bueno, creo que hasta este punto, Manu, nos podemos dar cuenta de que como se documenta, como se explica la historia, como se narra, no suena descabellada la idea de que si se pudiera haber hecho un experimento de esta magnitud, ¿no? Yo creo que voy a chocar con la opinión que dije anteriormente, ya que obviamente en esta explotación de una idea colectiva sobre si la historia es verdadera o falsa y que tal vez no tenga un origen, creo que justamente la historia es la que nos da pauta para que nos demos una idea de que tal vez puede ser real, ¿no? Sí. Justamente por el antecedente de las guerras mundiales, donde básicamente ahí la tecnología estaba hasta más no poder, porque era innovar para poder ganar. Exactamente. Entonces cualquier cosa, aunque sea mínima, era probable. Y hay que recordar que así como fueron catastróficas, fueron deshumanizantes las guerras bélicas, las grandes guerras bélicas de esta magnitud, pero nos dieron grandes avances en la ciencia. O sea, también mucha parte de lo que tenemos hoy en día es en base a esos conflictos bélicos, ¿no? Y como tú bien lo mencionas, no suena descabellada la idea de que sí se pudiera haber hecho, más que nada porque estamos hablando que es 1940, o sea, ya estábamos en plena guerra mundial. O sea, no, ya estaba empezando a generarse el conflicto en Europa y se empieza a construir esta masa de ideas de cómo puedo vencer a mi oponente, ¿no? Como llegamos a platicar con el ¿cronoscopio? Con el cronovisor. Perdón. Con el cronovisor. O sea, tú buscas una herramienta para poder vencer a tu enemigo. O sea, pero aquí hay que recordar que en ese momento sí teníamos las grandes armas que estaban construyendo, pero también el mejor sistema automatizado que existe es el ser humano. Exacto. No lo pudiste decir mejor. Entonces yo creo que sí no suena tan mal tratar de modificar al ser humano para que pueda rendir mejor en campo de batalla, ¿no? Sí, sobre todo, hay bastantes incluso leyendas urbanas respecto a estas historias, ¿no? Que poder hacer al hombre perfecto para poder combatir en batalla. Digo, la gente política, al final del día es la que da la orden. Los sacrificados, pues es el pueblo. Exactamente. Pues bueno, Manu, vamos a continuar con el tema. Los sujetos del experimento estuvieron bien los 5 primeros días. Quizá fuese porque los investigadores habían prometido a los prisioneros que serían liberados. Que serían liberados tras el experimento y si conseguían estar sin dormir durante 30 días. Los individuos hablaban entre ellos y sus conversaciones fueron triviales durante los primeros 3-4 días. A partir del 5º, sin embargo, sus temas se volvieron más oscuros y comenzaron las primeras quejas, demostrando incluso paranoia. A partir de entonces, los sujetos comenzaron a mostrarse sospechosos unos de otros, a no hablar entre ellos y actuar de manera muy extraña, incluso contando los delitos y detalles personales de los otros individuos, como si fuese una manera de congraciarse con sus captores. Al principio, los investigadores consideraron que el comportamiento de los sujetos era resultado del gas experimental. Tras casi 10 días, uno de los sujetos comenzó a gritar y lo hizo durante casi 3 horas. De repente, se hizo el silencio y solo se escucharon sonidos guturales. Los investigadores comprobaron entonces, aterrorizados, que el sujeto se había arrancado las cuerdas vocales por él mismo. Lo más sorprendente de este hecho es que ninguno de los otros pareció inmutarse. Es más, continuaron con sus paranoias personales hasta que un segundo sujeto comenzó a gritar. Gritó y gritó, mientras los otros sujetos comenzaron a defecar en los libros y arrancar sus páginas para colocarlas en las paredes. De repente, los gritos cesaron y los susurros paranoicos de los otros también. 3 días después, al no escuchar nada, los investigadores decidieron checar los micrófonos para provocar una respuesta, pero no hubo nada. 2 semanas después del comienzo del experimento, decidieron hacer algo que habían dicho que no harían. Anunciaron por los micrófonos que iban a abrir la estancia. Amenazaron con dispararles si intentaban algo y prometieron liberar a uno de ellos si cumplían las órdenes. Para su sorpresa, oyeron una respuesta calmada. Ya no queremos ser liberados. Y aquí también no acabó, pero yo creo que ya aquí ya entramos en el terreno sombrío, ¿no? Sí. Escabroso, así. Estamos en este punto y sí te da una sensación de
ansiedad, de desesperación, y eso que no estamos dentro del contexto del experimento y de haberlo visto, ¿no? De tener un registro visual como para entenderlo, pero imaginarlo. Sí, creo que esa es la fascinación de las historias, que no importa si estás presente, no importa si no lo viviste, pero al ser relatada de esa manera, ser escrita con tal magnitud, yo creo que es lo que te transporta en ese momento. Es la magia, ¿no? Sí, la magia. Una historia. Y pero desgraciadamente es una magia muy, muy escabrosa, ¿no? O sea, yo creo que a mí lo que me va sorprendiendo, y primer punto que me impactó al ya estar pues checando todos los videos, lo documentado, cómo te puedes arrancar las cuerdas vocales, o sea, cómo te puedes tú mismo meter tu mano y estiparte algo que literalmente tenemos en la garganta, o sea. Supongo que el tema de la adrenalina en algún momento es donde juega mucho en eso, ¿no? Yo creo que también la propia paranoia, ¿no? Sí, también en ese, en cierto punto, pero yo creo que le doy más a la adrenalina, ya que cuando esta adrenalina, incluso un golpe, no lo llegas a sentir. Sí. Y tal vez cuando el momento de que se arrancan las cuerdas vocales, yo lo siento, pero hasta el final, ¿no? Y de hecho, no suena tan descabellado, ¿no? Porque eso sí ha estado comprobado científicamente, de que perder el sueño o no poder dormir durante varios días correctamente, pues sí genera un desgaste mental, o sea, y también puede generar delirio, puede generar ciertas alucinaciones, y a lo mejor eso sí lo podemos tomar como creíble, pero no tienes a qué le gritaban, ¿no? O sea, y aquí no lo explican, y no hay una razón más que la propia paranoia, no sabes exactamente por qué está gritando, ¿no? A lo mejor el encierro, a lo mejor el no poder dormir, o a lo mejor el acostumbrarse al gas, ¿no? O el conjunto de todo, vaya. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque la historia hasta este momento, ya aterrizándola, pues basado en otra, o en un programa anterior que ya hemos tenido, que es el de películas de terror basadas en hechos reales. No sé si recuerdas a la comunidad camboyana. Sí. Que justamente terminando la guerra, momento de ya mudarse a los Estados Unidos para poder continuar una vida más tranquila a comparación de la guerra, justamente empiezan estos delirios en base a la falta de sueño. Sí, ¿no? Y en este caso, pues fue fue casi masiva el tema de la muerte, justamente por todos los elementos que conlleva el no poder dormir. Las alucinaciones, la paranoia, todo el contexto, incluso al gran punto de dar un infarto, vaya, ¿no? Entonces en este caso creo que también se llega a replicar, ¿no? Pero dando a entender que un gas es ahora el que te da tal vez un poquito más de ventaja. Exactamente. Y creo, es muy curioso que lo hayas mencionado, porque sí es muy comparable, pero una fue por un trauma de guerra. Y esta es por... no es por un trauma, es por a fuerza, vaya, ¿no? Una necesidad del ser humano de comprobar de que puede sobrepasar sus propios límites que están establecidos. Continuamos con la historia. Al 15º día decidieron abrir la puerta y un grupo de soldados entró en el habitáculo. Lo que se encontraron los dejó atónitos. Los sujetos gritaban desesperados y solo 4 de ellos seguían con vida. La comida no se había probado y los soldados comprobaron aterrorizados que los sujetos tenían grandes cantidades de músculo y piel arrancadas de su cuerpo. Habían sido extraídas con sus propias manos, sin cortes ni uso de dientes. Se habían arrancado los órganos de la parte inferior de su cuerpo y los investigadores pronto se dieron cuenta que los sujetos se habían comido su propio tejido muscular. Al intentar sacarlos de la habitación, los sujetos se negaron y violentamente demandaron la reimplantación del gas experimental. Atacaron y mataron a varios soldados, y en esa lucha, otro de los sujetos del experimento sufrió graves heridas. Fue intervenido por médicos, intentaron sedarle, pero incluso con una dosis de morfina 10 veces más alta de lo normal, no fue posible. El sujeto seguía gritando desesperado, llegando incluso a lesionar gravemente al médico que lo atendía. Solamente gritaba más, hasta el punto que se desangró y murió. Los otros 3 sujetos fueron trasladados a instalaciones médicas. 2 de ellos, que todavía conservaban las cuerdas vocales, seguían demandando el gas. Querían mantenerse despiertos a toda costa.
Las enfermeras, aterradas, comentaron que los sujetos esbozaban siniestras sonrisas cada vez que sus miradas se encontraban con las de ellos. Uno de ellos, mientras era sometido a cirugía para reimplantar sus órganos, intentó comunicarse con el cirujano. No habían administrado anestesia y él gritaba desesperado. La frase era simple y clara: sigue cortando. Los otros dos, en cirugía, hicieron imposible el proceso de operarles, ya que se reían escandalosamente sin poder parar. Paralizados, solo pedían el gas. Los investigadores les preguntaron por qué se habían herido y arrancado los órganos de su cuerpo, además de por qué pedían tanto el gas. Una respuesta muy tenue se escuchó, pero de manera clara: debo mantenerme despierto. O sea, no, esto está muy heavy, está muy duro. Ahora ya entiendo por qué la fascinación de todos nosotros por escuchar o leer esta historia, ¿no? Realmente es atrapante y perturbador la forma en cómo inicia, cómo se desarrolla y cómo finaliza, en todo sentido. No hay un momento en donde te deje descansar. La narrativa es bastante abrumadora, como para incluso parar de... Sí, de hecho, lo que te orilla o lo que te obliga es que quieras seguir escuchándola, quieras seguirla leyendo, si es que no tienes el gusto por estar escuchando a alguien más narrándola, pero sigo pensando, o sea, como lo venimos diciendo, no se me hace tan descabellado, porque te dan el motivo ahorita de que ya los intervinieron, ya están tratando de curarlos, de mantenerlos con vida, de que no se pierda el experimento. Te dan la única razón: se quieren mantener despiertos a toda costa. Entonces, a lo mejor dentro de la paranoia del gas, puede que sí exista la posibilidad de que tuvieran sueño, ¿no? Y buscaron la manera de mantenerse despiertos. Ahora, lo que sí es de resaltar es que se empezaron a comer unos a otros. Y pues yo creo que hasta fue por propia consensuación, ¿no? Así como te lo explica la narrativa, historia, sí, ¿no? Entonces, ¿qué tan lejos puede llegar la capacidad humana en un momento de completamente desequilibrio mental, ¿no? Pero esto ya es un desequilibrio, al final de cuentas. Hasta ahorita como va la historia. Sí, yo creo que incluso ya quitando el ser humano, ya creo que por instinto, vaya, ¿no? Sí, yo creo que algo más banal. Tu instinto de supervivencia te orilla hacer varias cosas que ni siquiera estás consciente, ¿no? Lo que se llama el instinto primitivo, ¿no? Claro. A final de cuentas. Pero pues creo que eso sí lo podemos comprobar con varias historias de naufragios, de personas con decisiones mentales conscientes, pero también muy primitivas. Y creo que vamos a tener mucho tiempo para encontrar más de estas historias, pero sí nos da la pauta de que el ser humano en estado natural, podemos decirlo. Por eso, ajá, el principal, como empezamos, antes de tener conciencia, te puede hacer lo inimaginable, ¿no? O sea, lo hemos visto con asesinos seriales y con todo esto en las guerras, pero vuelvo a repetir mi comentario, no suena tan descabellado que esto pudiera haber sido real, ¿eh? Sí, tal vez en esos momentos, en algunas ocasiones, puede sonar exagerado, pero hay algunas historias que tienen este nivel de locura. Sí, bastante. Yo creo que nos dan una pauta de, conforme a lo que hemos escuchado en nuestra vida, que puede ser real o que puede ser ficticio, ¿no? Tal cual. Pues bueno, los 3 supervivientes fueron devueltos al habitáculo. Al haber fracasado en el experimento, los investigadores se preguntaron qué hacer con ellos. Un oficial ex de la KGB, si no saben qué es la KGB, era una organización que vigilaba a todos los miembros del partido de la Unión Soviética, a los más altos, inclusive hasta los de rango más bajo, ¿sale? Sugirió comprobar qué sucedería si se les volvía a administrar el gas experimental. Así, los sujetos volvieron a recibirlo, y rápidamente se calmaron. Para sorpresa de los investigadores, sus cerebros parecían morir y revivir cada cierto tiempo. Uno de ellos se tumbó en una de las camas, reposó su cabeza en la almohada y cerró los ojos. El sujeto murió al instante. 3 investigadores se metieron en el habitáculo. Uno de ellos fue abatido por un disparo y murió. Otro de los investigadores les hizo una pregunta a los sujetos. ¿Qué sois? Debo saberlo.
El sujeto sonreía de manera escalofriante y le respondió: ¿Tan pronto te has olvidado? Somos ustedes. Somos la locura que circula a vuestros cuerpos, rogando ser liberada de nuestra mente más profunda y animal. Somos de lo que te escondes cuando te metes en la cama cada noche. Somos lo que callas y lo que paralizas cuando te sumes en la profundidad de la noche. El investigador se quedó petrificado, pero acertó a disparar al sujeto directamente en el corazón. Él, agonizando, solo dijo una frase: casi libre. Y esa es toda la historia del experimento ruso del sueño. Manu, ¿el final era lo que esperabas? El final se me hace un poco decepcionante. Sí, la verdad, voy a serte sincero, la narrativa va bien hasta este punto. Sin embargo, creo que todo escritor siempre tiene un tropiezo para saber cómo finalizar su historia. Y aquí es donde hasta el momento es de tal vez, posiblemente, si era real. Pero al final ya se me hace una reflexión sobre el miedo y la humanidad. Sí. ¿Sabes? Entonces, más que una historia que tal vez pudo ser real, ahora me quito la venda de la imaginación y digo, bueno, sí es algo... es una historia, vaya, es ficción que nos entretiene, obviamente, pero lamentablemente le quita todo lo que hizo anteriormente. Sí, de hecho la historia iba muy bien hasta el final, o sea... sí, se me hizo muy hollywoodense, vaya. Ajá, exactamente, como que trataba... No sé si lo quieras ver así, pero siento que hasta quisieron romantizar con el tema al final, ¿no? Muy filosófico, muy tentativo a pensarlo nada más, ¿no? Si queramos o no, siempre las historias tienen alguna reflexión, ya sea buena o sea mala, ya que preferiría que mejor acabara como empezó, como algo abrumador, algo que no te deja descansar y algo que no hay como tal un final claro. Pero en esta ocasión sí decidió hacerlo como tal algo básico de voy a intentar hacer reflexionar sobre el miedo, las consecuencias de la humanidad y cómo es que al creerse Dios va a tener estas, repito, consecuencias. Pero pues la manera en que lo termina tal vez no es la adecuada. La más apropiada. Claro, digo. Bueno, y qué bueno que lo mencionas, porque sí hay que hablar de la veracidad de la historia, de qué tan verídica fue. Basada en hechos reales. Así es como en distintos foros de internet, como decíamos al principio, se dio a conocer esta historia que fue tomando fuerza y popularidad en el año 2010. Pero nada de esto lo podríamos tomar con total realismo, ya que dista mucho de la verdad. Su origen está basado en una creepypasta, donde hemos visto con anterioridad se va alimentando con cada internauta que va reescribiendo la historia, añadiéndole una parte más, sin tener algún archivo o documento que pueda comprobarla. Tal cual como sucedió con Slenderman, esta inquietante y profunda creepypasta ha sido plasmada en distintos filmes, como lo son The Sleep Soviet Experiment, The Sleep Experiment, The Russian Sleep Experiment, y también ha sido aprovechado por distintos creadores de contenido que ayudan a que la leyenda se mantenga viva y se siga acrecentando. La historia que les acabo de contar obtuvo su veracidad al tratar un tema histórico que hizo que la gente la tomara con muy buen recibimiento. Pero para nuestra buena o mala fortuna, no lo fue. Aunque debemos admitir que fue una buena forma de ayudar a nuestros miedos e imaginación a volar. Lo que comentábamos, o sea, hay muchas historias que vienen plasmadas por internet que no las creemos, que pensamos que son verídicas, pero al final del día no lo son. Pero está bien, o sea, nos da una buena imaginaria colectiva, ¿no? De qué podría pasar. A mí lo que me encanta del nacimiento del internet es que cualquier persona podía plasmar sus talentos, ya sea que tuvieran un desarrollo máximo de ese talento o apenas estaban comenzando. Entonces, este tipo de historias me fascinan, me encantan porque cualquiera la puede escribir. Pero también nos da una conciencia de que tenemos que tener un conocimiento previo para poder potencializar nuestras historias, como lo es el experimento del sueño, ya que tienes un antecedente de guerra mundial, tienes un antecedente de experimento, tienes un antecedente que la historia te respalda. Entonces la historia, una vez que la escribes, la aterrizas, la plasmas, y obviamente que la gente también le da más retoques, porque obviamente, tú lo acabas de mencionar, las creepypastas usualmente son así, que cada quien le da
un punto nuevo, un punto positivo o negativo, pero que lo alimenta y obviamente nos da a entender que esas historias obviamente en algún momento nos pueden engañar. Exactamente. Y sumando a esto, es totalmente cierto, también lo que me gusta es que la cultura popular lo adapte y algo tan sencillo que nació en un foro se pueda potencializar en videos de teorías, así como en el tema cinematográfico. Tal vez no de la mejor calidad, pero que dé a entender el impacto mediático que en su momento fue una historia que alguien solamente escribió para entretenerse o para entretenernos. Sí, exactamente. Y la cuestión acá es que la aceptación de la gente es la que permite que se tome como verídica hasta cierto grado, ¿no? Tomemos en cuenta mucho, como lo dije, lo mencioné, cómo fue Slenderman, como han sido otras creepypastas que se han vuelto famosas y que se pueden llevar a la pantalla grande. Te ayuda como a tener una visualización mucho más exacta, ¿no? O sea, de la historia misma, nada más. Y tú lo has dicho, ese talento, desgraciadamente, lo termina aprovechando alguien más, porque no conoces el origen, no sabes exactamente dónde salió y cómo es que se terminó alimentando hasta llegar al grado en el que se volvió una historia tan bien formada, exceptando al final, pero también formada y también estructurada, que sí te da pauta a imaginar al menos que sí pudo haber pasado, aunque no haya una documentación. Sí, claro, es un referente. Es un referente para el futuro en cuestión del internet, güey. Pues mira, Manu, investigando, aprovechando que íbamos a tocar este tema, me topé con un experimento que sí fue real. Ok, a ver, ¿cómo es eso? Y ese pasó en nuestra narrativa, y lo quiso poner en ese orden, pasó más de 40 años, no, mentira, más de 20 años después de lo que se supone que había sido en 1940, ¿no? Y está fundamentado en Estados Unidos, es una historia un poquito más light, un poquito más relajada, pero la quise incluir porque nos puede ayudar a entender qué pasaría si realmente se hiciera un experimento del sueño sin necesidad de experimentar con algún estimulante, ¿no? Entonces, no sé si hayas escuchado esta historia, Manu. Créeme que no, sí estoy en cero respecto a esto. Bueno, en base a experimentos del sueño, créeme que no he tenido la oportunidad de investigar, ya sea por cuenta propia o porque mi algoritmo tal vez en su momento no me lo he enseñado, pero ya me llamó bastante la atención. Ahora pasamos de un creepypasta, de una historia ficticia, a algo verídico. Ahí es donde ya llamaste mi atención. Exactamente. Quiero ver qué pasa, sinceramente. O qué pasó más bien. Bueno, pues vamos a platicarla a ti y a toda la audiencia para que sepan de qué se trató el experimento del sueño de 1964. En enero de ese año, Randy Gardner y Bruce McAllister, dos jóvenes estadounidenses, se preguntaron: ¿cuánto es el máximo tiempo que una persona puede pasar sin dormir? Y lo que inició como una broma entre amigos se convirtió en uno de los experimentos más destacados de todos los tiempos. Los amigos lanzaron una moneda para saber quién iba a privarse del sueño durante 11 días y quién tomaría notas de los efectos que esto causaría. Randy fue el ganador y quien marcaría historia. Este experimento pudo quedar en el olvido de las personas y tratarse de un reto entre compañeros, pero un periódico local comenzó a cubrir la fascinante historia de estos dos jóvenes y lograron llamar la atención del Dr. William Dement, investigador del sueño de la Universidad de Stanford. A lo que él dijo a los medios y al periódico: probablemente yo era la única persona del planeta en ese momento que había investigado realmente el sueño. Agregó: los padres de Randy estaban muy preocupados de que pudiera ser algo realmente perjudicial para su salud, porque no era seguro y existía una posibilidad de que el joven muriera por no dormir. Esto lo dijo a la BBC. Como eran menores de edad, los padres de Randy Gardner y Bruce McAllister aceptaron que el médico los acompañara. Al equipo se sumó el teniente comandante John Ross, de la Unidad de Investigación Médica Neuropsiquiátrica de la Marina de Estados Unidos en San Diego. Según explicó el médico, la privación del sueño podría provocar paranoia, desconfianza y otros problemas en los voluntarios de este experimento. Incluso podría causar la muerte en casos extremos. Hasta ese momento solo se había divulgado un experimento oficial de resistencia al sueño en gatos que llegaron a 15 días sin dormir, y lamentablemente los felinos fallecieron. Pues bueno, antes de adentrarnos completamente, no se me hace casual
que tenga similitud con la historia anterior. ¿En qué cuestión, perdón? En las consecuencias que podría tener. Bueno. O sea, no se me hace tan casual. Y tengo la mera impresión de que la historia, la creepypasta fue fundamentada en esta historia, basándose en los datos recabados, ¿no? Porque si te das cuenta de que hay una similitud, ¿no? En cierto punto. Muy importante. Entonces, si lo basamos en eso, probablemente la creepypasta fue una historia modificada, ¿no? A mi parecer, no sé tú cómo lo veas. Ahora que ya lo estás poniendo sobre la mesa de ese modo, creo que sí. Digo, al final del día no solamente la historia de una guerra es la que te va a anticipar una buena historia, ¿no? Creo que hay más historias que puedes complementar para dar un resultado final. Sí. Y en este caso creo que sí, tienes razón, posiblemente. Conjuntar una historia bélica con un experimento real o con lo que tienes te puede implementar mejor la imaginación, o conjuntarlas te puede dar mejores ideas más perturbadoras. Ahora, lo que sí hay que destacar es que hubo un control médico, hubo una persona que sí estaba consciente y aquí fue voluntario, o sea, entonces yo creo que también eso cambia mucho el contexto de que el experimento no pudiera salir mal. Además, sobre eso que, como tú bien lo mencionas, estaban conscientes, pero también en cómo inicia la historia, ¿no? Simplemente por experimentar. Y lo que se me hace más, no sé si decirlo absurdo, es de, vamos a lanzar una moneda a ver quién de nosotros. Ajá, sí, como que fue así una pequeña broma, ¿no? Una pequeña broma, y obviamente poco a poco se empezó a tomar en serio y pues gracias a Dios había alguien experto para poder asesorar y estar en seguimiento respecto, no sé si es reto, en este caso, experimento, como lo quieran llamar. Y sabes que lo bueno es que como los medios locales le dieron tanta publicidad, llamó la atención de científicos, o sea, eso te da a entender que siempre hemos achacado a los medios de amarillistas, los periódicos, ¿no? Pero aquí fue una muy buena herramienta para que el experimento saliera bien. Y sobre todo que captara la atención y no quedara en el olvido, como mencionaste. Exactamente. Porque chance nada más para ellos quedaba como, sí, no dormí 15 días. Ajá. Y tienen los reportes y posiblemente en el futuro se convertiría en una leyenda urbana. Y quedaba como, algo X. Al olvido, ¿no? Y que se pudieran rotar tanto un científico como un médico para también tener el registro y comprobar que esto estaba sucediendo y que no había ninguna falla, ¿no? En ese aspecto. Continuando con la historia, así fueron los 11 días sin dormir de Randy Gardner. Inicialmente se aclaró que, durante el experimento, el joven nunca consumió ningún tipo de estimulante para mantenerse despierto durante este periodo de tiempo. Durante los 11 días, Gardner experimentó cambios de humor, fallos de memoria y atención, pérdida de coordinación, dificultad para hablar e incluso alucinaciones, todo registrado por su amigo y los expertos. El joven logró pasar las primeras 36 horas sin dormir, pero llegando a las 48 comenzaría a presentar dificultades para mantenerse despierto. Demen dijo al respecto: es probable que se le hayan escapado sutiles ráfagas de sueño incluso antes de irse a la cama. Las personas privadas de sueño entran y salen de los microsueños, segundos de sueño que ocurren sin que uno se dé cuenta, a menudo con los ojos abiertos. En las horas posteriores, se puso a jugar pinball y básquet. Cada vez que iba al baño, su amigo le hablaba constantemente para evitar que se quedara dormido en la cisterna. Llegando al segundo y tercer día, el joven tuvo dificultades para identificar los objetos al tacto y también le costó hacer trabalenguas. En el cuarto día se comenzaron a producir alucinaciones. Era un famoso jugador de fútbol americano negro, Paul Love, de los San Diego Chargers, escribió en Skir Gardner años después. Las alucinaciones continuaron al día siguiente. El adolescente veía un camino frente a un bosque en lugar del resto de su casa. Después de ese momento, todo se fue básicamente al demonio, escribió Gardner. No hubo más subidas, solo bajadas y más bajadas. Era como si alguien estuviera limando con papel de lija mi cerebro. Mi cuerpo se arrastraba y mi mente estaba destrozada. Esto lo dijo años después el sujeto que hizo el experimento. Sobre el sexto y octavo día, el joven comenzó a presentar problemas en el habla, las frases se detenían a mitad de camino y eran interrumpidas por un nuevo pensamiento. En las horas finales del experimento, Randy no tenía ninguna expresión y necesitaba constantes indicaciones para responder a cualquier pregunta,
lo que hacía con un tono monótono y arrastrado. Las pruebas sobre sus capacidades mentales cesaron pronto, ya que acababa olvidando lo que estaba haciendo. Finalmente, logró conseguir el récord y sería el único en la historia, pues cualquier actividad relacionada con no dormir quedó prohibida. Una vez logrado el récord, Gardner durmió 14 horas seguidas y se despertó solo para ir al baño. Pero los efectos secundarios vendrían después, cuando sufrió insomnio. Mientras él descansaba, Bruce McAllister, su amigo, dio su testimonio a los medios de la época y recordó que un hospital de Arizona envió una computadora que detectó partes del cerebro de Randy que habían sido secuestradas. Es decir, partes que descansaban y se reponían mientras otras estaban despiertas. La historia de los jóvenes acaparó el interés de la prensa. Fue el tercer tema más popular en los medios nacionales estadounidenses después del asesinato del entonces presidente John Kennedy y la visita de los Beatles. Wow, para estar a la altura de eventos más fuertes, se me hace impresionante. Sin duda alguna, habla del impacto que fue en los 60s. Tener un experimento de esa magnitud, un experimento que tal vez, solo tal vez, alguien más nos atrevió a hacer. No, y también, si te metes toda la historia, si te penetras en entenderla, en tratar de imaginar mínimo las sensaciones que te va entregando Gardner, te puedes dar cuenta que qué tan desgarrador puede ser no dormir. O sea, aquí sí lo puedo decir, la realidad supera por mucho a la ficción, ¿no? Porque si bien la creepypasta es llamativa, es avasallante, pero lo que es real es mucho peor, o sea... Sí, justo me dio más miedo el escuchar no solo las consecuencias en su momento, sino lo que viene después. De que el insomnio, las partes del cerebro ya afectadas, a la larga, cómo te iba a afectar, ¿no? Incluso en el desempeño y en el desarrollo. Sí, exacto. Y también lo que te da más miedo es la debilidad mental que puedes tener, ¿no? O sea, como lo explica, es como si alguien estuviera desgarrando tu cerebro, lo estuviera limando. Sí. O sea, que te den esa sensación, o sea, te da más pavor, porque la mente yo creo que es la parte más débil que tenemos como humanos, aparte de que es la que más tenemos que fortalecer, pero es la parte más débil que tenemos, porque es la que provoca que puedas pasar un mal momento solamente por la imaginación, por lo que tu mente trata de manejar con la información. Ahora imagínate si no tienes la capacidad de hacerlo porque no has descansado. Sí, sobre todo, ¿cómo mencionarlo? Le dices, lo desgarras, y lo que más me impresiona, es que dentro de un transcurso de 15 días puedas dejar de hablar bien, puedas dejar de pensar, de razonar, de básicamente estar vivo, ¿no? O lo que nos caracteriza, estar vivos. En tan solo 15 días todo eso se puede desmoronar y tal vez recuperarte ya no es una opción. El daño ya está hecho. Exactamente. Y de hecho él rompió un récord en ese momento y no lo mencioné de manera correcta en la investigación, pero el récord anterior era de 11 días y creo que por ahí de 2 horas, 3 horas más o menos. Y creo que él si no mal recuerdo, llegó a 11 días y 12 horas más. Unas 3, 4 horas más de no poder dormir. Le entregaron su certificación del récord Guinness de la persona que no ha dormido por más tiempo, por bastantes días, pero yo creo que agradeció haber dormido después, porque, o sea, digo, con lo que empezó como un reto, terminó con una consecuencia mayor, ¿no? Mayúscula, ¿no? Sí, incluso en el tema del descanso, que fueron 14 horas, se me hace muy poco para poder reponerte. Hay algo que dicen los científicos. Las horas que no has podido descansar, ya no las puedes reponer después, porque ya tiene una afectación. ¿Cómo lo notamos? Las ojeras, el desgastamiento de la piel, arrugas. Entonces, esas partes son muy importantes. Y aquí, pues, lógicamente, lo que ya no iba a reponer su sueño de esos 11 días. Lo que yo creo, ya tenía que quedar el proceso de readaptarse a dormir, ¿no? O sea, porque ahorita fue un periodo prolongado. Pero cuando duermes mucho, ¿qué pasa después? Pues, lógicamente, no puedes descansar de nuevo a tu hora. O sea, lleva un proceso como de volverse a adaptar.
Y por eso precisamente es que también prohíben hacer de nuevo este tipo de experimentos, aunque sean por la ciencia, claro, los prohíben definitivamente. Y no me lo vas a negar, yo creo que algo tan básico como, no sé, no dormir 2 días seguidos de una manera correcta, nos puede llegar a afectar incluso un mes, ¿no? Que ya no podemos reponernos o dormir a la hora correcta, ni mucho menos despertarnos a la hora en que usualmente teníamos acostumbrados, ¿no? Y eso es algo tan básico. Ahora no imagino por de 11 a 15 días. Exactamente. No dormir, ahora reponerte ya durante toda tu vida, pues ya es innegable, ¿no? El daño ya está hecho y va a ser muy complicado poder reponerte y poder vivir ya mejor, ¿no? Incluso. Y de hecho, sobre esto me gustaría hacer una observación ahorita que lo mencionaste. Digo, muy pocas personas que me conocen, pero las que saben, yo trabajé en una empresa que acá que es muy popular, que se llama Oxxo. Okay. Y ahí de repente, si faltaba un compañero, tenías que quedarte a cubrir. Entonces ahí manejan muchos esquemas de horarios, no voy a explicarlos, pero yo estaba en uno de 12 horas al día. Entonces, en una ocasión no llegó una compañera, yo venía de no dormir, yo creo que tenía mi turno de 12 horas, y aparte tenía otras 8 horas atrás despierto. O sea, ya era mucho tiempo. Ya era prolongado de más, ¿no? Exactamente, sin descansar, ¿no? Y no llega una compañera de trabajo a turno y te quedas otras 12 horas. Entonces, más de 24 horas, aparte de estar en el mismo lugar, encerrado, o sea, lo que te mantiene activo, pues es la gente que te va hablando, ¿no? Pero cuando llegas ya a las 20 horas de trabajo, o sea, también toma en cuenta que yo ya vine con 8 horas atrás, ya la caída ya es abrumadora, ¿no? Y ya cuando sales ya estás, pero o sea, ya no ves mucho de claridad, o sea, ya tu cuerpo ya está tratando de descansar. Ahora imagínate, yo en ese entonces me iba en carro. Mi familia tenía su vehículo y me lo prestaban para poder trabajar. Entonces, ¿cómo te vas manejando así, ca? O sea, ese es lo más complicado, porque no te vas ni siquiera en el colectivo, te vas manejando. Yo te juro que yo me acuerdo que salí del trabajo, prendí el carro, empecé a manejar, y si me preguntas de la trayectoria del camino, me acuerdo menos de la mitad. Y ya cuando llegué a mi casa fue así, abrí, me metí a mi cuarto. O sea, así como me pude acostar, en el instante que yo cerré los ojos, perdido. O sea, y por fortuna me dieron de descanso ese día, para que pudiera yo reponer. Dormí yo creo que fácil más de 12 horas. Más de la mitad del día me la aventé ahí acostado. Yo no sé, creo que no fue suficiente, ¿no? Exacto. Porque todavía regresas al día siguiente y todavía te sientes con el cansancio, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué lo pongo como ejemplo? Porque creo que puede ser una buena pauta y yo creo que hay muchas personas que también les ha tocado pasar esto de... Sí, ¿no? Que tienen turnos, ahora tú lo mencionaste en una tienda Oxxo, en otras ocasiones, no sé, un ejemplo de personas que trabajan en hospitales que luego tienen turnos abismales y en ocasiones también quieren dormir, pero pues la adrenalina de urgencias de los pacientes pues te mantiene activo ya hasta el final del día es cuando todo baja y lo único que quieres ya es descansar, pero pues tampoco te repones del todo porque al día siguiente es repetirlo. Exactamente, y es que tú acabas de dar en el clavo, una te da adrenalina y en otra no la tienes, o sea, no tienes ese estimulante que te mantenga activo. Bueno, Manu, me gustaría darte las conclusiones sobre estos temas que acabamos de tocar que están fascinantes. En base a estas dos historias, podemos llegar a la conjetura que el pensamiento humano nos puede llevar a lugares inimaginables, unos tangibles y otros no tantos, pero todos con el mismo objetivo de encontrar dentro del colectivo las respuestas a aquello que es desconocido para nosotros. Podríamos tomar que la realidad a veces suele ser más tenue que la imaginación, pero tenemos que recordar que muchas veces lo que suena ficticio llega a superar a lo que podemos encontrar en una película, serie o video de internet. Lo que sí es cierto es que mientras nosotros podamos conservar el poder soñar sin problemas, vamos a tener que mantener alejada la idea de lo que nos puede suceder si es que nuestros sueños se apagan. El ser humano es un tipo soñador por naturaleza, y el perder esta capacidad no debe ser un motivo para olvidar de seguir haciéndolo. Por eso, hay que permitirnos seguir soñando y no destrozarnos la mente. Manu, ¿qué te parecieron las dos historias? Pues mira, para poder ahora compartirte mi conclusión ya de una manera más vaga, porque tú lo concluiste muy bien. La historia como tal sobre los experimentos es fascinante ya que llama muchísimo la atención. Repito, por esta gula que tenemos sobre misterios sin resolver, sobre leyendas urbanas. Así que creo que es una buena pauta, no para quedarnos con una historia ficticia, sino para poder investigar más como lo hiciste con la segunda historia.
para poder tener un conocimiento más general y poder debatir, intercambiar ideas y posiblemente investigar aún más. Entonces yo creo que la fascinación de estas historias ficticias es un buen hincapié o es un buen punto de partida para poder fascinarnos con aún más cosas. Sí, claro. Sin embargo, cuando ya pasamos a la segunda historia, vienen las consecuencias fuera de una historia, que, como tú lo mencionas, está prohibido, porque de no estarlo, no me imagino cuántas personas ya lo han intentado hacer. Obviamente, no lo pueden aguantar tanto, tenemos un ritmo de vida ya más acelerado que antes. Entonces yo creo que hoy en día, no creo que alguien más se atreva. Digo, no, a menos de que sea... Digo, creo que ahora es todo lo contrario, ¿no? Se hacen experimentos diferentes que en vez de poderte destruir de forma interna. Pero, dando a entender esto, la segunda historia, que es la realidad, es la que me dio más miedo. Por un momento me puse a pensar, oye, no estaría mal hacer el experimento. Eso se cortó enseguida una vez que se toman las consecuencias. Y sobre todo cómo va a afectar el resto de tu vida. Entonces, eso a mí es con lo que me quedo. Y tal vez para la gente pueda sonar un poco repetitivo, porque siempre lo digo programa tras programa, hay historias que tal vez para ustedes no den miedo. Pero, cuando son ya estando en la realidad, en una línea narrativa en donde ambos existimos, creo que ahí es donde viene el verdadero temor. Exactamente. Y es lo que la otra vez platicábamos, ¿no? Que cuando platicábamos de las películas basadas en hechos reales, volvió a tomar ese punto. Nada da más miedo que lo que es real. Nada da más miedo de lo que tenemos documentado, de lo que sí podemos hablar de ello, de que podemos buscar un registro. Tú lo describiste a la perfección. La primera historia, la creepypasta del experimento de 1940, es atrapante, pero como bien lo mencionamos, son tantos hechos juntos que sí te dan una pauta de que podría ser real, pero el propio final es el que te termina dando a entender que la historia, a final de cuentas, fue una historia muy bien estructurada, muy bien escrita, ¿no? Y que puede quedar ahí, aparte de que sí podríamos entenderlo porque el ser humano era el conejillo de indias de casi todo antes, ¿no? Para poder experimentar, para poder avanzar científicamente. Pero el experimento de 1964, el que está documentado, el que todos los medios le dieron seguimiento, lo estuvieron platicando, inclusive superando algunos temas de relevancia y acercándose a otros, como lo mencioné, te da a entender qué tanta magnitud puede tener un experimento bien fundamentado. ¿Por qué? Como tú lo acabas de decir, porque nos tenemos que dar la tarea de investigar. Así como te pasó a ti el hecho de pensar, estaría bien hacer el experimento, cuando ya empezarle todas las consecuencias, te quedas de, no, gracias, prefiero dormir, ¿no? Y por eso precisamente mi conclusión fue esa. No hay que permitir que se nos priven los sueños, que se nos prohíba el poder dormir, así sea de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque soñar es lo que nos da un descanso a final de cuentas, ¿no? El cuerpo necesita reponerse, y también invitar a la gente que ya escucharon la real. O sea, las consecuencias pueden ser gravísimas y no se trata de mantener al cerebro a full, ¿no? O sea, también sentarse a descansar un poco es necesario, o sea, ¿no? En cualquier cosa. Y a mí lo que me ayuda más para no querer hacerlo es la parte mental que se puede ver afectada. Entonces yo creo que eso da más miedo que la creepypasta misma, ¿no? Sí, tal vez el tema gráfico de manera imaginaria, de cortar las pieles, de quedarse de este tema de suspenso, es atractivo. Pero lo atractivo se quita ya cuando sabes que la realidad es otra. Cuando la realidad tiene más consecuencias que solamente una historia ficticia. Sí, exactamente. Por eso, recapitulo, la realidad esta vez sí superó mucho a la ficción, ¿no? O sea, las alucinaciones yo creo que es algo que nadie quisiera tener. Exacto. Entonces, si por una enfermedad puedes tener un delirio momentáneo, ahora quitándote algo que es tan importante para el ser humano,
es mucho más complicado, ¿no, Manu? En efecto. Pues bueno, amigo, estos fueron los temas. Espero que te hayan gustado, que te hayan generado un nuevo miedo, porque yo sí ya tengo uno, el no poder descansar. Es tremendo. Ahora, no dormir bien es una cosa, pero no dormir de plano, yo creo que ya estamos en otro nivel. ¿Algo que quieras agregar, amigo? No, nada más. Me gustó el capítulo de hoy, muy bueno. Y para todas las personas que nos siguen en redes sociales, háganlo, continúen haciéndolo. Estamos como @miedosnocturnospodcast en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Mientras en Twitter estamos como @miedospodcast. Yo sin nada más que agregar, simplemente te deseo una muy buena noche. Muy buena noche, amigo.